Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Fabricio Rivera, soy el médico líder en obesidad. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante y una de las cosas que generalmente nos cuesta mucho trabajo como pacientes y personalmente, el realizar la actividad física. Para realizar actividad física, no en lograr pesos, en lograr ganancia o en ganar pérdida de peso, debe ser algo que sea muy específico, muy bien planteado y con unos objetivos claros para saber cuál es la mejor actividad que podemos realizar y cómo orientarla dentro de nuestra práctica diaria y dentro de nuestro horario. Lo primero que tenemos que hacer es, idealmente, empezar a generar un hábito en el cual podemos cumplir un horario antes de empezar a realizar exigencias o aumentar el tipo de actividad física o la intensidad. Y para generar el hábito tenemos que saber primero cuánto tiempo disponemos y cuánto tiempo le vamos a dedicar a la actividad física dentro de nuestro horario de trabajo, dentro de nuestras actividades cotidianas, cuál es el tiempo que le vamos a dedicar. eh, Ojalá, idealmente, un periodo prudencial de varios días a la semana. Lo ideal no es que tengamos dedicarle actividad física solamente los domingos en ciclovía o porque me fui de paseo. Tratar de hacerlo de una forma constante y que pueda ser sostenida durante el tiempo. Generalmente cuando hablamos de esto en consulta siempre les recomiendo que empiecen con algo muy leve, muy fácil de hacer y lo hemos hablado anteriormente, a una intensidad baja que la puedan mantener mientras se va creando esa costumbre de realizar actividad física y ya lo hemos hablado anteriormente. Hoy vamos a hablar un poquito de qué tenemos que hacer dentro de la actividad física, cómo mejorar esa actividad física una vez ya tenemos un plan de ejercicios creado, ya tenemos una actividad física adecuada. Pues una vez tenemos ese hábito creado y ya estamos realizando una actividad física diaria, una actividad física frecuente y lo que queremos es mejorar, vamos a empezar a hacer, a crear metas y a crear objetivos. Primero tenemos que escoger un ejercicio específico, es decir, por ejemplo, bailar, caminar, correr, montar bicicleta, artes marciales, lo que nos guste. Segundo, tiene que ser algo medible, es decir, cuánto tiempo vamos a hacer de actividad física, 10, 20, 30, 40, 50 minutos al día. Tiene que ser algo alcanzable, es decir, que dentro de nuestro horario de trabajo y dentro de nuestra cotidianidad podamos cumplir con ese horario de actividad física y tiene que ser una meta realista. Si nosotros no tenemos una anterior actividad física, no tenemos un acondicionamiento, pues no nos vamos a plantear correr una maratón o salir a montar bicicleta 3 horas si nunca lo hemos hecho, porque obviamente eso puede generar, en lugar de mejoras en nuestra capacidad física, problemas, lesiones y nos va a limitar en cuanto a llegar a nuestras metas. Y tener tiempos claros, si lo vamos a hacer de lunes a viernes, si va a ser día de por medio, si va a ser 2 días entre semana y el fin de semana, mantener esos objetivos muy claros para saber hacia dónde vamos a llegar. Obviamente dentro de la actividad cardiovascular, generalmente es a la que más se le dedica tiempo y no significa que sea un error, pero se tiene que hacer de una forma inteligente para que los objetivos se logren. Cuando estamos hablando de actividad cardiovascular, hay algo que nos va a causar problemas en cuanto a lograr metas de pérdida de peso, de ganancia o de mejora, porque tenemos, nuestro cuerpo es un organismo maravilloso que se adapta a la actividad física, entonces cuando empezamos a hacer un tipo de actividad física, nos adaptamos, nos acostumbramos al ejercicio y ya este ejercicio no nos causa el mismo efecto, ya empezamos a tener cierto tipo de adaptación funcional de nuestros músculos, de nuestro organismo, y es por esa habilidad que tenemos que podemos dedicarnos a deportes de alto rendimiento y por eso existen deportistas tipo Nairo Quintana, etcétera, porque tienen esa capacidad de ir entrenando y que nuestro cuerpo se vaya adaptando a ejercicios de resistencia. Entonces, cuando trabajamos ejercicios de resistencia, si nuestra meta es correr una maratón, correr 10 kilómetros, correr 20 kilómetros, etcétera, pues tenemos que empezar desde cero. Empezar con un ejercicio de 1 kilómetro diario a una intensidad moderada, ir subiendo poco a poco la intensidad de forma gradual. Esto es algo en lo que casi siempre cometemos el error
Y es que empezamos caminando 1 kilómetro todos los días y ya vamos una semana y creemos que ya podemos aumentar la intensidad del ejercicio. Inmediatamente nos subimos a 5 kilómetros y ya llevamos 2 semanas y creemos que podemos irnos hasta 10 kilómetros. Y es ahí donde empezamos a forzar los límites y empezamos a generar predisposición a lesiones. Lo ideal, en el ejemplo de una caminata o de caminatas o de el trote o de correr 5 kilómetros o 10 kilómetros, es empezar con metas pequeñas y cada cierto tiempo evaluar nuestros límites y ver si los estamos superando. Lo ideal es que siempre partamos de una base para poder mejorar y esto aplica para todos los ejercicios. Por ejemplo, empecemos con un día en el que le dediquemos tiempo a ver hasta dónde podemos correr, hasta dónde podemos caminar y cuáles y conocer nuestros límites. Por ejemplo, un domingo voy a empezar a trotar en el parque o en la cancha o cerca a mi casa, mido cuál es la distancia, bien sea por cuadras, cuántas cuadras estoy corriendo o cuántas cuadras estoy caminando, cuántas vueltas le doy al parque, en cuánto tiempo lo hago. Y por ejemplo, digamos que estamos en un parque, en una cuadra, le di 10 vueltas al parque y en esas 10 vueltas al parque me demoré 40 minutos. Entonces ya sabemos que esa es nuestra distancia límite. En este tiempo lo puedo hacer y ahí ya empiezo a sentir fatiga y ya no continúo con el ejercicio. Entonces es lo que tenemos que mejorar. Entonces vamos a reducir la intensidad del ejercicio. No vamos a hacer todos los días 10 cuadras. Vamos a empezar a manejar una intensidad menor. Empezamos a manejar, digamos, el 60% de la actividad física. Empezamos a hacer 5 o 6 cuadras todos los días de una forma constante, por lo menos por un periodo de 1 a 2 meses. Y si ya vemos que vamos 2 meses y esa intensidad de las 6 cuadras todos los días nos parece que ya está muy sencillo, volvemos a ver en nuestro límite si podemos pasarlo y si hemos mejorado nuestra capacidad aeróbica. Es decir, volvemos a coger un tiempo en el cual vamos a seguir manejando esas 10 cuadras y si nosotros queremos mejorar es la velocidad, pues vamos a ver si esas 10 cuadras las hacemos no en 40 minutos, sino en un tiempo menor, o si en lugar de mejorar el tiempo lo que queremos es caminar más distancias o usar una distancia mucho más larga, pues no vamos a medir el tiempo, sino que cuántas cuadras ahora aguanto. Aguantaba 10 cuadras, ahora aguanto 20 cuadras o 20 kilómetros. Entonces ya vamos viendo que tenemos una progresión medible y con un plan de acción adecuado. Te repito, es empezar de una intensidad que toleremos y que podamos hacer todos los días sin llegar a nuestro límite y cada cierto tiempo empezar a medir para poder lograr pasar este límite y llegar a una mejoría en cuanto a nuestra actividad física. Obviamente esto tiene que ser gradual, cada vez tenemos que mejorar y lo ideal es que llevemos nota y llevemos un registro de lo que estamos realizando y de cómo estamos realizando esta actividad física para poder tener resultados adecuados y que en un largo plazo podamos ver resultados y mejoría. Realmente eso se hace para empezar a mejorar la actividad de resistencia, es decir, poder recorrer más distancias, poder mejorar nuestra capacidad pulmonar. Nos ayuda en cuanto a perder peso, pero vamos a ver más adelante cómo podemos ayudarnos a mejorar peso en cuanto a este tipo de actividad que se nos plantea. En cuanto a pérdida de peso, este tipo de actividad física no es algo que nos vaya a brindar muchos beneficios, ya que para pérdida de peso tenemos que alcanzar esas intensidades mucho más altas basados en nuestra frecuencia cardíaca. ¿Listo? Ese tipo de práctica que hablamos anteriormente nos sirve para mejorar nuestra resistencia, preparar nuestro cuerpo para una actividad mucho más intensiva, mucho más prolongada en el tiempo e ir mejorando nuestra capacidad cardiovascular y nuestra capacidad pulmonar poco a poco. Pero si queremos enfocarnos mucho en tener una mejoría en cuanto a nuestro peso, lo anterior es importante, sí, porque la idea es mantener un ejercicio por un periodo prolongante y para eso primero tenemos que llegar a tener esa duración de tiempo en el ejercicio, pero si queremos manejar los tiempos para perder grasa corporal y para mejorar nuestro peso, tenemos que trabajar nuestra frecuencia cardíaca y para eso hay unos límites. Realmente esto es algo que se maneja individualmente en cada persona por alguien que esté entrenado en manejar estos límites y en poder entenderlos en cada persona de acuerdo a la capacidad que tienen, de acuerdo a la edad
y de acuerdo a las enfermedades que se presentan, así que esto no es para todos. Lo ideal es que cada persona sea evaluada y se adecue su actividad física de acuerdo a sus limitaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una recomendación muy sencilla en la cual podemos estar identificando un límite adecuado en el cual podemos llegar a una frecuencia cardíaca que nos permita quemar la energía suficiente para perder peso, es basados en la respiración o basados en el poder hacer otra función mientras hacemos actividad física. Entonces me voy a explicar. Si tú cuando estás haciendo una actividad física como caminar, bailar, montar bicicleta, puedes entablar una conversación, puedes hablar por teléfono, puedes cantar si estás solo, estás pudiendo usar la capacidad pulmonar para hacer otra actividad diferente como es hablar. Esa frecuencia cardíaca no se ha elevado lo suficiente como para llegar a los límites que necesitamos y ese ejercicio para perder peso probablemente no sea efectivo como lo necesitamos dentro de un proceso pensado a largo plazo. Pero tenemos que subir un poquito la intensidad y esa intensidad puede ser, si tú estás caminando, acelerar un poquito el paso, caminar un poco más rápido, va a hacer que el corazón vaya un poquito más en su frecuencia cardíaca, se eleve y empecemos a generar esa exigencia que se necesita para empezar a quemar esa energía que necesitamos para llegar a un peso mucho más adecuado, mucho más saludable. Entonces, volviendo al ejemplo de el hablar o el cantar o el entablar una conversación, si estás haciendo la actividad física, la que estés realizando de tipo cardiovascular, y tú puedes hablar y puedes cantar, puedes contestar el teléfono, no es la actividad adecuada, pero si no lo puedes hacer, tienes que parar, tienes que tomar aire, tienes que hacer una respiración profunda y o hablas o haces actividad física, no puedes hacer las dos cosas al tiempo. Esa es la intensidad que nos sirve para tener una frecuencia cardíaca muy cercana del 70-80% de la máxima, que es en donde se logra quemar esa energía que nos permite bajar peso. Ya otro está el extremo, y si estamos como un perrito con la lengua afuera, completamente agitados, no podemos respirar bien, estamos inclusive mareados, pues es un ejercicio extremo, donde estamos llegando a los límites de nuestro cuerpo, y si tenemos alguna enfermedad de base, esto puede desencadenar problemas. Por eso lo ideal dentro del ejercicio no es hacer una actividad física que no nos sirva, porque es una intensidad muy leve y que no nos va a ayudar para perder peso, ni una intensidad muy alta que nos vaya a causar lesiones, que nos vaya a causar problemas y que tengamos esa dificultad o esa limitación o enfermedades que se disparen, problemas cardiovasculares, etcétera, por exagerar la actividad física, sino que mantengamos una intensidad en el tiempo. Esta forma con la voz es una forma fácil porque obviamente esto va cambiando. Inicialmente puede que con una caminata muy corta tú ya sientas que estás en esa intensidad alta de la que necesitamos para perder peso, pero como lo decía anteriormente, el cuerpo se va adaptando y ya puede que eso ya no sea con caminatas cortas y caminatas muy leves, sino ya sea con un paso más acelerado o trotando o corriendo, porque nuestro cuerpo se va adaptando y a medida que se va acostumbrando a la actividad física, nuestra frecuencia cardíaca también va controlándose y va disminuyendo. Por eso cada vez tenemos que ir planteando nuevas metas y tratando de pasar nuestros límites para poder tener una progresión. A veces nos quedamos, y es un error que cometemos, hacemos media hora de ejercicio todos los días, los primeros meses perfecto, nos ayuda a bajar peso y no lo cambiamos y seguimos haciendo la misma media hora de caminata por 6, 7 meses, un año y llegamos a consulta, ya no bajo, yo hago ejercicio todos los días, yo camino 10 kilómetros todos los días, yo monto 3 horas de bicicleta todos los días, pero ya no bajo de peso y es por eso, por la adaptación que se da, por eso el ejercicio cada vez y cada cierto tiempo tiene que ser replanteado, tienen que plantearse nuevas metas, se tiene que cambiar la intensidad o el tipo de actividad física que se realiza para que cada vez nuestro cuerpo se vea con una exigencia mayor que nos permita mejorar y lograr cumplir nuestras metas. Si nuestra meta es de mantenimiento, ya estamos en un peso mucho más saludable, pues probablemente no requiramos estar haciendo estos cambios de una forma tan frecuente, pero en el caso de los pacientes que tienen que mejorar su peso y que tienen que mejorar su condición de salud,
sí hay que estar evaluando cada vez que tenemos la oportunidad qué tipo de actividad física y cómo mejorarla. A veces tampoco es suficiente el realizar actividad cardiovascular y se tiene que hacer actividad que nos permita ganar masa muscular. El tener masa muscular es muy importante para que haya una quema mayor de energía. Un músculo más grande gasta mucha más energía. Es mucho más fácil perder peso si tenemos músculos grandes. Así tenemos una pérdida de masa muscular. Y realmente todos después de los 30 años empezamos a perder masa muscular y por eso también con la edad es tan difícil perder peso, por esa pérdida que tenemos involuntaria de masa muscular y si no hacemos actividad física y si nunca la realizamos, esto va a brindar un deterioro de nuestra capacidad. Por eso es muy fácil perder peso en personas jóvenes debajo de los 30 años y es muy difícil lograr pesos mucho más saludables en personas por encima de esta edad y a medida que va avanzando la edad pues es un poquito más complejo y las metas se tienen que replantear. No es lo mismo una meta de pérdida de peso en una persona joven que una persona de 50, 60 o 70 años donde sabemos de entrada que por esa pérdida de funcionalidad no vamos a llegar a pérdidas muy grandes, pero esas pérdidas son significativas y se trabajan otros aspectos diferentes. Es muy importante que esto que a veces suena un poquito enredado, lo charlemos con una persona entrenada, realmente lo charlamos dentro de consulta. Si es necesario, nos apoyamos del personal educado y entrenado en actividad física, que puede ser bien fisioterapeuta que tenga esta especialización en la parte deportiva y en prescripción del ejercicio. A veces nos apoyamos de médicos, deportólogos para lograr esa mejoría en cuanto a la pérdida de peso y adaptar un ejercicio que sea útil para cada persona. El mismo ejercicio no es igual y no responde igual en las mismas personas y hay que empezar a buscar variaciones que nos permitan llegar a esos objetivos que tenemos. Por eso es importante que dentro de la consulta charlemos, veamos qué inconvenientes se presentan, tratemos de buscar herramientas que nos permitan mejorar y de esa forma poco a poco lograr cada vez ese peso tan deseado que queremos, el peso más saludable. No hablemos de peso normal, un peso saludable, que no hay un peso ideal o un peso normal, simplemente llegar a la condición física que nos permita estar estables a largo plazo y eso se hace en conjunto. ¿Listo? Espero no ser muy enredado, esto es algo que requiere mucho tiempo para entenderlo, para manejarlo, por eso es importante que se dejen guiar de la persona indicada, de la persona adecuada. Más adelante trataremos de hablar con especialistas que nos permitan ahondar un poquito más en cómo enfocar esta parte de la actividad física y entenderlo mejor y poderlo llevar a cabo en lo que estamos realizando dentro de este proceso que es llegar a un peso más sano. Si quieren que profundicemos en alguna parte en particular, si hay algo que quedó un poco confuso, con mucho gusto me dejan los comentarios, voy a tratar de resolver las dudas de la mejor manera y poco a poco iremos avanzando en estos temas que son tan importantes dentro de todo este manejo. Muchísimas gracias y estaremos pronto en contacto y seguiremos hablando de todos estos temas. Que tengan un buen resto de día.